Después de este verano atípico que hemos vivido. Bueno, pues yo creo que como todo el mundo, resistiendo y encarando esta nueva temporada yo creo que con fuerzas renovadas y con esperanza de que en algún momento en los próximos meses podamos hacer el programa en el estudio, pero bueno, eso está por ver. Juan José Chezoro, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Muy bien, nada, yo estoy aquí encantado, estoy a tope con el chándal puesto, calentando, preparado para salir y para darlo todo. O sea, te has puesto el chándal por lo menos esta vez, El ¿no? chándal, claro, el chándal que me pongo los domingos para ir a comprar el pan. Por cierto, Juanjo, lo hemos comentado en alguna ocasión en la temporada pasada, pero ahora ya se ha puesto en práctica, ya se ha presentado ese proyecto Neurolink. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese proyecto? Luego vamos a conocer alguna cosa más, pero ¿qué es Neurolink? Pues Neurolink es un proyecto muy ambicioso porque la persona que está detrás yo creo que casi también es un tertuliano de la zona cero, porque hablamos de él muchísimo, que es Elon Musk. Y lo que pretende es, pues si estamos acostumbrados a hablar de la conquista del espacio, ahora lo que se pretende también es conquistar el cerebro. Y él lo que está desarrollando con un equipo de ingenieros, de neurólogos, de científicos de biotecnólogos, está desarrollando un chip que sería una especie de implante o de electrodo para incluirlo en la mente. Es decir, nuestra mente a partir de este diseño va a tener una especie de hardware y, claro, a partir también de esta idea pues ofrece o promete muchísimas prestaciones, desde curar determinadas enfermedades o paliar determinados daños cerebrales, hasta que podamos interactuar desde nuestra mente, a través de este dispositivo electrónico, con tecnología de todo tipo e incluso, él ya en un paso ya que roza mucho más allá casi de la ciencia ficción, que podamos interactuar ya no solamente con cosas y dispositivos cercanos de nuestro entorno, incluso, por ejemplo, conducir un vehículo Tesla, que es también los que él fabrica, a través de la mente, sino incluso ponernos en comunicación con su red de satélites, que pues sabéis también que es como una especie de tela de araña que quiere colocar a lo largo de todos los cielos del planeta y que está compuesta por miles de satélites y que es Starlink. Entonces, ese es el objetivo, el horizonte, digamos, más lejano, más utópico, porque todavía está muy lejos, pero es hacia el que él está dando pequeños pasos poco a poco desde los últimos 5 años, que es cuando inauguró. Ha tenido mucha empresa. repercusión esta semana ese proyecto, sobre todo la implantación de un chip en la mente, en el cerebro, ¿no? ¿Qué de verdad hacen todo esto? Pues a ver, yo creo que la presentación, según luego han ido comentando, está el vídeo en internet, lo presentó aproximadamente, creo que es una semana, unos 7 u 8 días, está el vídeo en internet de esa presentación y ha dejado entre los expertos una especie de sabor agridulce. Al final, por lo que yo he ido viendo, parece que sobre todo era un evento que es cierto que presentaba una serie de contenidos, de avances tecnológicos, del punto en el que se encuentran, y ahora lo comentaremos, pero también tenía una finalidad más allá de esta presentación, que era por un lado reclutar talento, o sea, era una convocatoria para atraer a ingenieros jóvenes que se sumen al proyecto, y también recaudar fondos. También atraer inversores a esta iniciativa del Neuralink. Entonces, bueno, eso era, como digo, un poco lo que parece que era el trasfondo, la intención un poco oculta de este evento, y lo que se mostraba era los avances que se habían hecho. Ya se hizo una presentación en 2019, ahora se mostraba esta nueva presentación. La que se hizo en el 2019 era todavía como muy teórica, muy simplemente los diseños tecnológicos, lo que se quería realizar, pero ahora ya lo hemos visto aplicado, es decir, estos implantes realmente ya insertados en cerebros de animales que tienen cierta complejidad, porque lo que ha hecho ha sido presentar 3 cerdos. O sea, que él no entra, ¿no? No, no lo sé, de momento no, ojo, de momento no, porque no lo ha hecho con seres humanos y ahora bueno, pero ya ha anunciado que justamente ha obtenido el permiso en Estados Unidos para poder empezar a realizar ensayos con seres humanos. Pero eso es porque, Juanjo, se supone que esos ensayos con los animales han salido muy, muy positivos, ¿no? Para que le den esa patente de corso para hacer ensayos con los humanos. Claro, él, como digo, lo que ha presentado es estos 3 cerdos, uno llevaba el chip implantado, otro lo tuvo y se lo quitaron, y otro no llevaba ningún chip.
ni había estado en ningún momento dado en contacto con este electrodo, ¿no? La idea era un poco mostrar los comportamientos de estos 3 animales en 3 estados distintos. Un animal que no ha sido en ningún momento, se le ha manipulado, ¿no?, el cerebro de esta manera, insertándole ningún tipo de hardware. Otro que lo tuvo, se lo quitaron, y para ver que no había dejado secuelas en su comportamiento, y uno que efectivamente lo llevaba y que ya mostraba cómo era mostraba cómo era el comportamiento, la conducta de ese aparato. Entonces es un chip que estamos hablando de realmente una especie de filamento, es un hilo de unos 23 milímetros por 8 milímetros. Estos microhilos se insertan a través de un sistema que se ha mejorado mucho, que ya se anunció la vez anterior, que se iba a utilizar lo que ellos llaman un robot, pero que lo llaman la máquina de coser, porque lo que te hace es que te inserta este filamento, este chip te lo inserta de una forma que no necesitas anestesia general. Ojo, y que además se puede retirar. Este chip es de verdad, ¿eh? Sí, esto es de verdad, claro, y además han hecho, por eso digo que esta vez estará pensando en el chis, pero no, este es de verdad. Este es de verdad, este no está promovido por la Universidad de Murcia ni por nada por el estilo, no. Y entonces el tema está en que el gran avance es que ahora ya estos microhilos se insertan y ya se ha visto que funcionan. La idea es instalar muchos de estos microhilos, crear una especie de malla en el interior del cerebro, que evidentemente no genere ningún tipo de efecto secundario ni de daño, y por eso, en principio, en estos cerdos se ha estado demostrando que los podían poner y quitar sin que quedara ningún tipo de secuela, y ya se ha visto el funcionamiento. Estos chips se ha mejorado mucho el diseño en cuanto a que son mucho más pequeños, el sistema de carga que tienen por la noche. La idea es que tú se los implantan, se cargan por la noche por un sistema de inducción, como se cargan también ahora muchos dispositivos electrónicos, es decir, no va con un cable, sino que se utiliza un campo electromagnético para proceder a la carga. ¿Y qué es lo que permite hacer? Lo que se ha mostrado es el registro de la actividad cerebral en directo de una forma inalámbrica. Es decir, iba transmitiendo la señal de toda esa bioelectricidad que estaba ocurriendo en el cerebro, se iba transmitiendo una pantalla de ordenador y todos los presentes pudieron asistir a efectivamente cómo, por ejemplo, ese cerebro reaccionaba cuando al cerdo se le ofrecía comida, cuando se ponía a caminar, cuando hacía, como digo, determinadas conductas, y todo eso en un monitor se iba percibiendo en directo, al instante, ¿no? Entonces, de momento no tiene más efectos, más funciones que la simple lectura de la actividad cerebral. La cuestión es que a partir de aquí es cuando ya se piensa que se le podrán, claro, si tú sabes, por ejemplo, cómo el cerebro reacciona, vamos a suponer, en un ser humano, cuando mueve la mano, pues a partir de ahí, o cuando piensa determinada cosa, o cuando se le acerca o ve algo, todo ese registro de ondas y de actividad cerebral, luego tú lo puedes asociar a una respuesta en un dispositivo electrónico en otro lugar. Manuel, esa es la idea. Manuel, esto se va a cargar por la noche. Se ha cargado la gente que vive por la noche, ¿no? Se ha cargado los nocturnos. Porque esto es como los teléfonos móviles, en cierto modo. ¿Qué opinión tienes de esta información? Joder, yo encantado. ¿Y a ver, eso qué problema? Yo soy diurno, yo soy de los que madrugan, y además creo que es lo más sano y que te hace ganar muchas horas al día. El mundo no es lo que era, ¿eh? Ya te digo, y cada vez menos. Lo digo por ti, ¿eh? Bueno, a lo mejor es que yo no soy el que era, el mundo sigue siendo el mismo. Sí, vale. Ay. De todas formas, lo que intenta un poco ofrecer con este sistema de Neuralink Elon Musk es que, independientemente de que solamente ha hecho esa pequeña muestra de cómo se puede registrar el funcionamiento del cerebro, él lo que intenta para que la gente financie y sea algo muchísimo mayor es que incluso te está comentando que te puede curar la ceguera, que te puede curar la sordera, en plan exagerado, ¿no? Se supone que ese es el fin. Gente que no pueda andar, que tenga problemas incluso con la espina dorsal. Se supone que eso es uno de los fines. Luego ya no nos metemos en otros terrenos como son los problemas de, pues eso, de Alzheimer, de depresiones y cosas así, ¿no, Juanjo? Claro, ellos de momento, por eso digo que la sensación es un poco agridulce, porque es cierto que esa es la intencionalidad. Yo creo sinceramente que quería salir en la prensa, porque no va a hacer nada de todo eso porque no está capacitado. Es mi opinión, ¿eh?
Bueno, a ver, el tema está en que, como digo, el proyecto lleva como 5 años. Del año 2019 a este 2020 no ha habido, los expertos comentan que no ha habido una gran evolución tecnológica, ¿no? Que, como digo, el evento tenía esa otra cara que os comentaba de intentar captar talento, de captar, nunca mejor dicho, materia gris, para que se sumara al proyecto, gente joven, con iniciativa. En eso sí que Elon Musk hace muchas convocatorias de concursos para captar gente joven que esté muy motivada y sumarla al proyecto. Y bueno, ahí está todo el proyecto SpaceX, que desde luego también ha dado un gran salto tecnológico en la carrera espacial privada, ¿no? Y luego, por otro lado, también captar fondos para que, claro, esta es una carrera de fondo. Esto tiene un largo recorrido. Entonces, él ha colocado una serie de expectativas en el horizonte que todavía están muy lejanas, porque incluso él entiende que puede haber remedio a determinadas enfermedades cuando todavía no sabemos cuál es el origen de esas enfermedades, ¿no? Como puede ocurrir con el Alzheimer, ¿no? O enfermedades por el estilo. Entonces, se entiende que puede incluso ayudar, más que a lo mejor ahora a solucionar el problema de la enfermedad, a obtener información de la enfermedad, puesto que si tú tienes monitorizado a estos pacientes las 24 horas del día y están transmitiendo la señal bioeléctrica a un monitor, pues entonces, bueno, eso da mucha información a los neurólogos para luego diagnosticar o para conocer mejor cómo va esa enfermedad. Pero también hay quien lo que ha hecho ha sido comparar si esto realmente supone un avance con todo lo que se ha hecho ya en tema de implantes. El tema de los implantes, de los electrodos, también ya tiene bastante tiempo, ¿no? Y además uno de los pioneros ya lo conocemos también, es Rodríguez Delgado, el doctor español que estuvo allí, que el caso famoso de ese famoso toro de Lidia, que él lo controló en los años, vamos a los años 50, años 60, y él era capaz de parar la embestida de un toro a partir de un joystick, vamos a decir así, a distancia. Él movía unos botones, mandaba una señal inalámbrica a un electrodo que tenía implantado ese toro y detenía la embestida. Claro, de lo que eran los electrodos de aquella época a esto, y la complejidad, pues hay un salto cualitativo, pero no solamente, como digo, depende de Elon Musk, sino que ya hay muchos otros investigadores que han trabajado en esa línea. Entonces, ahí es cuando hablan determinados expertos que están muy metidos en esta biotecnología y dicen que lo que han visto de momento no es para tanto. Sí que les gusta mucho el tema, por ejemplo, del robot que os comentaba, de esa máquina de coser. Dicen que ahí sí que notan un avance importante, es decir, cómo se inserta sin anestesia y de una manera segura y casi de quita y pon este microhilo. Pero en cuanto a las prestaciones que está ofreciendo este microhilo, no creen que, por ejemplo, sean más avanzadas que hoy un especialista, no recuerdo ahora el nombre, un proyecto también, un investigador que trabaja en la Universidad de Austin, y que parece que él también ha desarrollado unos microhilos y unos implantes que están muy avanzados y que no tienen nada que envidiar a lo que se está haciendo aquí, ¿no? O sea que, como digo, la sensación es un poco más bien ni blanco ni negro, en un tono gris, y luego sí, un gran abanico de promesas para intentar, como digo, atraer la atención y, por un lado, atraer dinero y, por otro lado, también atraer gente preparada que pueda sumar al proyecto. Miguel, ¿tu opinión cuál es? Bueno, que yo creo que en el futuro van a cambiar muchísimas cosas y en realidad este proyecto de Neuralink y otros que está llevando a cabo este hombre y otros, pues yo creo que crearán un futuro totalmente diferente en el que vivimos ahora. Con Juanjo he hablado en unas cuantas ocasiones de esto y es el avance tecnológico brutal que es exponencial, con lo cual todo cambia muy rápido y en un futuro pues no me extrañaría que ya estuviéramos conectados a Internet no a través de nuestro teléfono móvil, sino a través de nuestro cerebro, ¿no? Lo cual ya sería prácticamente la leche, pero es precisamente en uno de los proyectos, o en varios proyectos encaminados a este fin, que es en lo que están trabajando los ingenieros de Google. Es decir, Google se convertiría prácticamente en Dios, porque tú le preguntarías a Google y Google no te daría una respuesta genérica, sino que te respondería a ti mismo, a ti de forma individual, porque conocería prácticamente todo de ti o te conocería a ti mejor que tú mismo. Por lo tanto, le podrías preguntar prácticamente todo a Google y esa inteligencia artificial te contestaría teniendo en cuenta tu individualidad, tu carácter, tus gustos y tus experiencias. Pero no respondemos nosotros, no se consulta a nuestro cerebro. Nuestro cerebro es el puente para consultar a Google, en realidad.
Bueno, o sea, nosotros claro. no somos lo que pensamos, sino que piensa por nosotros y nosotros nos convertimos en un instrumento de ese poder. Bueno, yo no sé si nos convertimos en un instrumento de ese poder o utilizamos ese poder y es un toma y daca, porque a veces sí es cierto que mira, yo estoy convencido de que si se puede hacer, se hará. Y yo creo que es evidente que hoy en día el asunto de la privacidad ya está por los suelos. Es decir, Mr. Google sabe absolutamente todo de nosotros, incluidos nuestros mayores secretos. Es decir, Mr. Google sabe si tenemos un amante, es decir, lo sabe prácticamente todo de nosotros, pero tranquilos, que no lo va a descubrir en la red de redes, sino que simplemente utiliza esa información para vendernos cosas, ¿no? Y a mí me hace esto mucha gracia, enlazando con lo que comentabais al principio, por todo este movimiento de los negacionistas que pretenden enfrentarse a ese nuevo orden mundial quitándose la mascarilla, ¿no? Y de esta forma creen que se enfrentan a ese nuevo orden mundial y que son más libres, porque el fin de ese nuevo orden mundial, que es algo un tanto gelatinoso y ambiguo, es crear un coronavirus para luego obligarnos a ponernos una vacuna con un chip insertado que se activará utilizando la tecnología 5G. Y yo me pregunto, todo esto ¿Para qué dan tanta vuelta, no? No, claro, y sobre todo esto para controlarnos a través de un chip, cuando ese chip ya lo llevamos incorporado, se llama teléfono móvil, ¿no? Es decir, todos tenemos Facebook, todos tenemos Twitter, todos tenemos Instagram, todos compramos en Amazon, todos vemos las series de Netflix, todos consultamos en Google, todos tenemos correo electrónico y todos tenemos teléfono móvil. Por lo tanto, Mr. Google sabe absolutamente todo de nosotros y somos nosotros mismos los que ofrecemos esa información aparentemente de forma libre, es decir, porque así lo queremos. Ya, pero el Neuralink va un paso más allá, porque si nos ponemos claro, en la tesitura de que tecnológicamente se llegara a las pretensiones que quieren de hacer un cierto control del cerebro, pues el problema es que ya te pueden manipular y hackear ese cerebro para no solamente que te tengan los datos que tú estás dando voluntariamente, sino que es que te están manipulando para que termines haciendo lo que ellos quieren. Ese es el problema. Ya lo están haciendo a través de las redes sociales, a través de Internet. Hombre, yo en este programa lo hemos comentado, además en un círculo. Jaron Lanier, que es uno de los mayores programadores de inteligencia artificial para Google, y él plantea en sus libros que si queremos ser absolutamente libres, pues tendríamos que irnos de las redes sociales, algo que la inmensa mayoría de la gente no está dispuesta a hacer. ¿Por qué? Pues Jaron Lanier lo explicaba, porque en realidad esos software de inteligencia artificial, que ya son los que controlan Google, es decir, no hay nadie al mando, es inteligencia artificial, la misión que tienen es manipular tu cerebro para que esas grandes transnacionales de datos obtengan mayores recursos económicos. Es decir, la finalidad de esos software de inteligencia artificial es que tú estés más tiempo en Google, es decir, captar tu atención y modificar tu pensamiento y tu conducta con el único fin de que compres, de que veas anuncios, de que veas publicidad, y etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que eso ya lo están haciendo. Por eso, esta conspiración mundial para meternos un chip, ¿no? Todo esto de acabar con la economía del mundo, generar tantos muertos, generar el caos mundial, para que te inserten un chip, para saber todo sobre ti, cuando ya lo saben, ese chip se llama teléfono móvil, por eso esa teoría es absolutamente ridícula. Y esos que se quitan la mascarilla y dicen que así se enfrentan al nuevo orden mundial, cuando llegan a casa compran por Amazon, ponen en Instagram el último... Y normalmente son hijos de los que le pagan todos los caprichos y son hijos de los que están haciendo el nuevo orden mundial, ¿eh? Claro, pero entran a Facebook para brujulear y ver qué están poniendo sus amigos, sus contactos, cuelgan sus cosas, ponen en Instagram el último bañador que se han comprado y que bien les queda, o cómo se están tomando una copa en el local de moda, compran por Amazon, ven Netflix, se comunican por correo electrónico, pero claro, luego nos enfrentamos al nuevo orden mundial quitándonos la mascarilla, ¿no? O se van, Manuel Carvellal, a esta mansión embrujada. Cuéntanos de qué se trata, ¿qué es esto? Pues esto es muy interesante, ¿eh? Parece una tontería, pero veréis qué trasfondo tiene. Porque hace solamente unos días
una amiga, Ekaterina Einberg, que es una gran experimentadora en esto del urbes, de las psicofonías, de los GIFs y todo esto. Ella, su formación es el derecho, viene del mundo de la abogacía, del derecho, y me planteaba que estaba preparando una reflexión sobre todo este tipo de prácticas en supuestas casas encantadas, un poltergeist, desde el punto de vista legal. Claro, parece una tontería, pero es cierto, cuando un grupo de estos de experimentación se mete ilegalmente en una casa abandonada, que sigue siendo propiedad de alguien, en un solar, técnicamente está cometiendo un delito de allanamiento, ¿no? Entonces, pues oye, me parece un tema muy curioso, así que me puse a brujulear un poco sobre esta dimensión de lo paranormal desde el punto de vista legal, y me encontré con una sentencia sorprendente que es materia de estudio en Estados Unidos, en las facultades de Derecho, en las clases de propiedad y de contratos, se utiliza esta sentencia insólita, conocida como, técnicamente, es el caso Stambowski contra Ackley, pero popularmente en el ámbito del derecho norteamericano se conoce como el caso Cazafantasmas. Es una sentencia de 1991 de Nueva York que se produce cuando un matrimonio que adquiere una vivienda, que adquiere una casa, presenta una reclamación porque no se les informó de que esa casa, de que esa propiedad supuestamente estaba poseída. Y la historia es muy curiosa. Resulta que hacia 1977, creo recordar, el matrimonio Ackley compra esa vivienda, y cuando la compran en la población de Nyack, en Nueva York, cuando la compran se enteran de que los anteriores inquilinos, los anteriores propietarios, aseguraban que esa mansión estaba embrujada y que desde los años 60 se producían fenómenos extraños. Bueno, pues este matrimonio adquiere la vivienda y también aseguran que protagonizan fenómenos extraños en esa casa, y se produce, y esto es algo clave porque luego se utilizaría como prueba en el procedimiento judicial, llegan a publicar un artículo en el Real Digest testimoniando, y en un periódico local, tanto en la famosa revista como en un periódico local, bueno, pues contando los fenómenos extraños que se producían en su vivienda. Cuando ellos venden esa mansión, bueno, de hecho fallece el varón del matrimonio, su mujer además asegura que desde que él falleció se incrementaron los supuestos fenómenos paranormales, y un tiempo después ella vende la vivienda a los Stambowski, que tienen que hacer un depósito inicial de $32.000 para adquirir esa casa. Y cuando se establecen, presentan y se enteran de que esa casa tiene una historia como casa embrujada, presentan una denuncia diciendo que se sienten engañados porque nadie les había advertido que en esa mansión se producían fenómenos paranormales. En el primer juicio, en el procedimiento de primera instancia, el juez le da la razón a los anteriores propietarios, dice que bueno, que no es un tema que se afronte desde el punto de vista legal si la mansión está o no está embrujada, que eso no hay jurisprudencia y que no es algo que afecte a un procedimiento judicial. Sin embargo, los Stambowski insisten y presentan una apelación que en este segundo procedimiento, en la División de Apelaciones de la Corte Suprema de Nueva York, ganan, porque el juez en esa apelación considera que efectivamente nadie les había informado de la supuesta actividad paranormal en esa vivienda. Y claro, aunque varios artículos que se han publicado últimamente dicen que
esta mansión es el único caso o el primer caso de una vivienda legalmente embrujada, esto tiene trampa, porque me he ido a buscar la sentencia en concreto y claro, es muy interesante porque lo que dicen los jueces del Tribunal de Apelaciones es que hay 2 pruebas al menos de que los anteriores propietarios tenían información de que esa supuesta casa estaba embrujada porque habían publicado su testimonio en el Real Digest y porque lo habían publicado en un periódico local. Pero nadie les informó a los Stambowski de esos supuestos precedentes paranormales. Y ellos pagaron ese adelanto de $32.000. ¿Y qué significa esto? Que cuando ellos se establecen, se encuentran con que la leyenda, sea real o no, de que esa casa estaba embrujada, devaluaba el valor del inmueble, lo cual a ellos les causaba un perjuicio. Así que en este segundo procedimiento, en esa apelación, el juez le da la razón a los Stambowski. Esto es lo que se interpreta como que el juez ha reconocido que la vivienda estaba realmente embrujada, y al final lo más curioso de esta historia es que con toda este morbo que tiene todo este mundillo, al final cuando los Stambowski decidieron a su vez vender la vivienda, la vendieron por un precio muchísimo mayor, porque en este caso toda esa polémica sobre si estaba o no estaba embrujada, al final redundó en su beneficio y se revaluó el precio del inmueble. Pero es una sentencia sorprendente, y la moraleja de esta historia es que si alguien va a contar por ahí que su casa está embrujada y que pasan cosas raras, que piense que el día de mañana esa información, cuando quiera vender la casa, pues igual se vuelve en su contra. El caso Stambowski, ¿no? Stambowski. Bueno. Oye, ya se sabe, ¿no? Ese indicio que se puede saber para vender tu propiedad, tu casa. Bueno, que no repercute en nada bueno, no sube el precio, digamos eso, que lo suben otras cosas, pero tener un fantasma no lo sube. Miguel Pedrero, se cumplen muchos años, pero se ha sabido más datos ahora sobre esa señal que se recibió en 1967 de un satélite, la primera comunicación que se envió a la Tierra desde el espacio, de que el apocalipsis ecológico en la Tierra estaba cercano. Bueno, esta es una historia tremendamente curiosa. A mí me llamó mucho la atención. En realidad la publicó hace unos días el escritor Montero Glez en un artículo en El País, además basándose en un libro que acaba de publicar una de mis editoriales preferidas, que es Capitán Swing, y ese libro se titula Perdiendo la Tierra. Y ahí se narra una historia tremendamente interesante y que nos hace irnos atrás hasta el año 1967. En ese año, en el año 1967, una sonda espacial de la entonces Unión Soviética, que se llamaba Venera 4, tenía la misión de estudiar la atmósfera de Venus. Bueno, lo que hizo fue enviar una serie de datos a la Tierra. Y analizando esos datos, los científicos soviéticos llegaron a la conclusión de que las altas temperaturas de Venus pues eran causadas por el dióxido de carbono con el que estaba compuesta esa atmósfera, ¿no? Es decir, que era ese dióxido de carbono el que hacía subir las temperaturas de Venus. Por eso en Venus no había vida. El caso es que estos científicos soviéticos empezaron a comparar esos datos de Venus con los datos que teníamos sobre la Tierra y empezaron a realizar una serie de predicciones que fueron bastante poco favorables para la Tierra. Y las conclusiones a las que llegaron tanto los científicos soviéticos como otros científicos occidentales, que también, digamos que con los que se compartió esos datos o que leyeron esos datos una vez publicadas en las revistas científicas, pues todos estos científicos llegaron a la conclusión de que si seguíamos con el uso indiscriminado de los combustibles fósiles, aumentarían enormemente las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, por lo tanto aumentaría la temperatura del planeta Tierra
y en pocas décadas podríamos generar un apocalipsis climático que podría acabar con la vida en la Tierra. Es decir, imaginaos, estamos hablando de finales de los años 60 y un grupo de científicos que habían accedido a unas informaciones que había obtenido una sonda espacial soviética sobre la atmósfera de Venus, con esa información, comparándola con los datos que teníamos sobre el uso de combustibles fósiles en la Tierra, llegan a la conclusión de que en unas décadas, si no acabamos o si no reducimos de forma estricta ese uso de combustibles fósiles, podríamos provocar un apocalipsis climático en la Tierra, provocando un cambio climático. Estamos hablando de finales de los años 60. Bueno, el caso es que tanto los científicos soviéticos como los occidentales siguen analizando el tema, y 12 años después, en el año 1979, tiene lugar la Conferencia Mundial sobre el Clima en Ginebra. Y es aquí donde los científicos, tanto soviéticos como occidentales, dan la voz de alarma y dicen que si continuamos a este ritmo con el uso de los combustibles fósiles, en unas cuantas décadas duplicaríamos la tasa de dióxido de carbono que emitiríamos a la atmósfera, y por lo tanto la temperatura de la Tierra ascendería 3 grados, y que eso podría provocar un apocalipsis climático que podría acabar con la humanidad. Estamos hablando del año 1979. Bueno, como os podéis imaginar... Pues todo esto se ha cumplido después, ¿no? En cierto modo. 20, 30 años después se ha comprobado la veracidad de todas aquellas sospechas. Efectivamente. Y es decir, esto es algo de lo que ya estaban hablando y de lo que ya estaban avisando los científicos, ¿no? Pero es algo que entonces los medios de comunicación es una cuestión por la que pasaron de puntillas y que no le hicieron el más absoluto caso. Tampoco le hicieron caso las más importantes instituciones políticas internacionales ni los gobiernos más poderosos de la Tierra, es decir, todos pasaron, ¿no? Obviamente, muchos dirigentes políticos leyeron las conclusiones de esta Conferencia Mundial del Clima del año 1979, pero bueno, no le dieron gran importancia. Cosas de científicos con sus investigaciones, déjalos que se diviertan, pero que no nos fastidien la fiesta, ¿no? Que nosotros estamos aquí lidiando con cosas mucho más importantes, con el desarrollo de la industria, con la economía, con la geoestrategia. Bueno, el caso es que solamente 2 años después, en el año 1981, Ronald Reagan llega a la Casa Blanca, se convierte en presidente de los Estados Unidos. Y una de sus primeras medidas es incrementar la producción de carbón en Estados Unidos. Y esto es muy gracioso, porque entonces existía un órgano que era el Consejo de Calidad Ambiental de los Estados Unidos, que elabora un informe que llega a manos de Reagan. Y ese informe lo que decía es que si esto seguía así, es decir, que si Estados Unidos continuaba incrementando esa producción de carbón, esto podría alterar la atmósfera de la Tierra, provocando un apocalipsis climático en las próximas décadas, año 1981. Y cuando Reagan leyó esto, lo que le preguntó a sus asesores es ¿quiénes son estos gilipollas? Sí. Es decir, ¿quiénes son esta gente del Consejo de Calidad Ambiental? ¿Y qué demonios es esto? ¿No? Sí, ¿qué es esto del Consejo de Calidad Ambiental? Y dijo, mira, esto lo que hay que hacer es cargárselos, ¿no? Y al final se olvidó. Es decir, en un primer instante parece que tenía la intención de cargarse este consejo, pero bueno, es algo que dijo y luego se olvidó, pues tanto de este consejo como del informe. Bueno, yo estoy completamente seguro que tampoco fue muy exhaustivo con la lectura de ese informe, porque en realidad Reagan, y esto es algo de lo que han hablado sus asesores, no era muy exhaustivo con la lectura de nada. De hecho, cuando la hacía... Pero de nada. O sea, Reagan, lo que ocurre es que ahora hay uno que le ha superado, pero en cierto modo es que Reagan era tela, si es que estamos pensando, miramos al pasado en Estados Unidos, que claro, que es una grandísima potencia, no necesita personajes como Reagan para ser una gran potencia, pero Reagan es un personaje que, bueno, tela. Yo creo que competía con Trump, a ver quién hacía la burrada más grande. Lo que pasa que... Pero es que revisan la historia, este señor se cargó a una serie de gente, en los años 80 se cargó el puesto de una serie de gente que podían haber luchado contra el cambio climático.
Claro, porque bueno, por supuesto, Trump ahora es un negacionista del cambio climático, pero imaginaros en los años 80... No, si George Bush era fantástico comparado con estos. Claro, y la inmensa mayoría de los políticos, pero tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata en los Estados Unidos y de otros muchos países. Es que ya no es que fueran negacionistas, es que ni siquiera le prestaban la más mínima atención a estas cuestiones. Y sobre Reagan se cuentan anécdotas muy graciosas. Por ejemplo, la CIA empezó a enviarle informes sobre la situación del mundo y sobre política exterior en diferentes partes del mundo, los intereses de Estados Unidos en diferentes partes del mundo. Y Reagan lo que decía, mira, a mí simplificadme esto, decidme quiénes son los buenos y quiénes son los malos, es decir, quiénes son nuestros amigos y quiénes son nuestros enemigos. Y como ni esos resúmenes se los leía, al final lo que hizo la CIA fue enviarle una serie de vídeos para que aprendiera a leer explicativos donde bueno, digamos que le mostraban cuál era la situación del mundo, cuáles eran los intereses de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, con una duración determinada, esos vídeos, porque los veía en los descansos de los partidos de béisbol. Por lo tanto, tenían que tener una duración determinada y en unos pocos minutos pues explicarle a Reagan cuestiones muy, muy complejas de política internacional, ¿no? Bueno, la conclusión es que si entonces se hubieran tomado algún tipo de medidas, estamos hablando de principios de los 80, no estaríamos en la situación en la que estamos, porque ahora lo que plantean los científicos es todavía mucho más grave, y es que estamos en una situación irreversible. Es decir, que aunque ahora mismo se tomaran medidas absolutamente estrictas, eso no significa que podamos revertir lo que va a provocar el cambio climático. En realidad lo que estamos haciendo desde hace ya bastantes décadas es destruyendo el ecosistema del planeta. Esto es un equilibrio de millones y millones de años, y si destruimos ese equilibrio, si destruimos los ecosistemas que hacen posible que este planeta sobreviva tal como sobrevive, pues tendremos, en primer lugar, la aparición de pandemias, que no es una novedad, pero yo creo que ahora la estamos sufriendo, sobre todo en el mundo rico, porque en el tercer mundo han tenido pandemias para dar y tomar, pero ahora en este caso el coronavirus lo estamos sufriendo nosotros, pero como digo, el desequilibrio de los ecosistemas, que es lo que nosotros estamos provocando, pues generará no solo la aparición de pandemias, sino sequías, el ascenso de las temperaturas, el deshielo y por lo tanto el ascenso del nivel de las aguas, millones y millones y millones de desplazados ecológicos, la falta y la destrucción de tierras cultivables, con lo cual eso significará la carestía de alimentos. Es decir, estamos ante un contexto y ante un escenario que da absolutamente miedo, y el coronavirus es simplemente el entremés de lo que viene detrás. Yo creo que, y esto es algo que yo creo que ninguno le prestamos demasiada atención porque estamos en nuestro día a día, que ya es bastante en la situación que tenemos, pero los gobiernos deben actuar ya. Pero esto nos va a afectar a todos nosotros. Tiene que afectar o tiene que provocar un cambio brutal y radical del sistema económico, y si no, del modo de consumir, hablando de economía, forma de vida. Hablando de economía, si no acudimos, ya que estamos hablando de satélites, estamos hablando del espacio, acudimos a la NASA para que nos dé dinero para poder ir a la Luna y poder sobrevivir allí, porque eso es lo que está haciendo la NASA ahora. Sí, bueno, la NASA lo que está intentando es recurrir un poco igual que está haciendo la mención antes, Juanjo, de Elon Musk, que está buscando ingenieros. Bueno, pues la NASA quiere recurrir a los estudiantes, a grupos de estudiantes de universidades, de colegios mayores, para que le den posibles soluciones. ¿Y por qué quieren hacer esto? Pues porque piensan que más tarde o más temprano tiene que haber un asentamiento en la Luna. Una de las cosas y de las causas por las que se tiene que tener ese asentamiento es para extraer recursos que se van a necesitar de la Luna, pero también como posible base para hacer un salto a otro planeta. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que para estar en la Luna hay un problema,
y es el polvo lunar. Bueno, el polvo lunar se cuela por diferentes sitios y es muy problemático. Según comentan en la NASA, puede ser abrasivo, como por ejemplo para los trajes espaciales, los puede dañar. Puede dañar también los equipos, las naves, los habitáculos. Bueno, crear verdaderamente un grave problema. Incluso puede poner en riesgo la salud también de los astronautas. Como sabéis, la NASA pretende, si no hay nada que lo impide, enviar a unos astronautas en el 2024 en la misión Artemis. Y esa misión pues sería como esa avanzadilla de esa posible base. Entonces quieren a ver si a través de estos estudiantes de universidad o de colegio mayor, pues que le den soluciones, como en otras ocasiones ha surgido. Entonces, para coger y fomentar que la gente se anime a crear y a tener ideas y a enviarlas, pues se va a dar un dinero. Y este dinero va a ser entre $180.000, que son unos 152.028 euros más o menos. Lo que quieren es que se hagan equipos de gente, tiene que ser equipos entre 5 y 10 equipos finalistas, pueden ser ideas individuales o ideas colectivas, y una de las cosas más importantes es qué hacer, cómo solucionar el problema con este polvo lunar. Comentamos que hay que registrarse antes del 25 de septiembre de 2020 y una vez que ya se hayan registrado tienen que enviar propuestas que se tienen que hacer a través de un vídeo antes del 13 de diciembre de este año. Con lo cual, además de hacer historia, poder crear una idea fantástica en la que solucionar el problema del polvo lunar, es la avanzadilla que puede ser, pues imaginaros, una solución para poder asentarse astronautas en la Luna y luego, quién sabe, si poder llegar a otro planeta. Pero no solo este es el único problema, que quieren ideas y que se solucione. También quieren a ver si dan una aportación de solución, ¿para qué? Pues para una cosa muy natural. Porque astronautas y muy espaciales pueden ser, pero hacen caquita, hacen pipí y quieren solucionar el asunto de las necesidades fisiológicas. Por lo visto, el sistema que tienen ahora... O sea, estoy pensando ahora, perdona Silvia, estoy pensando en ese dicho, en esa frase de esos polvos vienen estos lodos. Claro, y es que lo que tienen ahora por lo visto es bastante grandote y quieren algo como más ligero, más sencillo y bueno, y haciendo un guiño a una de las series que más nos gustan y seguramente que nuestros oyentes también la siguen, de Big Bang Theory, en su momento Howard Wolowitz pues también hace su experimento o su idea o su invento, que es este váter, que además hay un problema también, que hay una obstrucción y él lo tiene que solucionar. Bueno, pues eso es lo que quiere que envíen estos estudiantes. Ya sabéis, antes del 25 de septiembre se registran, antes del 13 de diciembre tienen que enviar vídeos y tienen que solucionar qué hacer con ese polvo lunar, que es muy abrasivo y se puede colar incluso en la nave, en plataformas, o sea que hay que solucionarlo y buscar un retrete más pequeñito, más práctico y que sea todo mucho más fácil. Bueno, pues ese es el remedio y quien quiera participar, bueno, la NASA está repartiendo dinero para conseguir algo que apunta a un futuro mejor para ellos, porque es uno de los intentos instalarse en la Luna, por ejemplo. Claro. No sabemos si los chinos que también están allí, sabéis, en la cara oculta y también quieren poner su base, están fomentando entre los estudiantes. Pero para los que quieran tener ideas de lo del retrete, aquí la financiación es un poquito más baja. $35.000, que son unos 29.629 euros. Así que, bueno, oye, está bien, ¿no? Y encima puedes entrar en la historia. Claro. Juanjo Sánchez Oro, cuéntanos, hablando de historia, porque tiene 1000 años de antigüedad esta receta, esta poción, 1000 años de antigüedad, que puede matar bacterias. Esto mola, ¿eh? Sí, pero bueno, quería comentar hacer un apunte de lo que comentaba Silvia, porque dentro de lo que es este retrete, es todo un desafío intelectual el gestionar una diarrea
en condiciones de gravedad lunar. Sí, vale. Es complicado, no, lo digo en serio, es muy complicado, o sea, sin casi gravedad me parece que tiene como una sexta parte de gravedad la Luna con respecto a la Tierra. Sí. Bueno, es un reto, es un reto. No, es además, perdón, hay muchos retos, está el vómito, no queremos ser escatológicos, pero las imágenes son preciosas, las que estáis dando. Imagínate que también tiene ahí un acceso de próstata. Por eso, es que por eso digo que no es una parece una tontería, pero no, es interesante. Y luego a mí hay una cuestión que me gusta mucho de la sociedad norteamericana, por lo menos, claro, como ya la percibo, ¿no? Como la percibo desde aquí y tal, desde la distancia, que es cómo, de alguna forma también, comunican todos estos, o hacen todos estos desafíos desde la ciencia y desde la tecnología a este nivel, a esta escala de los colegios. Yo creo que es algo que aquí en España yo lo echo bastante de menos. Creo que tenemos como muy naturalizado, muy normalizado por ejemplo, que incluso en fiestas populares, ¿no? Que se hagan certámenes de arte, de música, de literatura, es decir, estamos muy volcados hacia las letras y las humanidades. Yo por supuesto, estoy encantado, pero echo en falta que haya también esa difusión y se hagan ese tipo de desafíos, ese día, por ejemplo, de la ciencia en los institutos, sí, o que se hagan esas convocatorias, como sí que ocurre mucho en Estados Unidos, que está muy normalizado, ¿no? Desde hace además muchísimos años. Y además es una pena porque muchísimos colegios tienen grandes laboratorios, o sea que deberían de potenciarlo, que los chavales, porque sí es cierto que han hecho ahora un poco lo de la robótica, ¿no? Lo han incluido y lo están inculcando. Pero el tener inventos, ideas científicas, oye, pues sería algo muy bueno y sobre todo para fomentar las ciencias, que es algo, el I+D es tan importante, ¿no?, para desarrollar un país. Claro, es que además justo ahora mismo, ahora sí que se estaba haciendo también, por ejemplo, la Semana de la Ciencia, o sea, poco a poco parece que se va abriendo, pero es cierto que ahora la capacidad que tenemos de innovar en algunos casos no requiere de grandes desarrollos ni de grandes laboratorios, ¿no? O sea, hay mucho margen, por ejemplo, con la robótica, con la informática, se pueden hacer cosas muy interesantes con pocos recursos, ¿no? Y estaría muy bien que eso se hiciera también porque luego, ahora en estos momentos, por ejemplo, de pandemia, vemos lo que pasa también por no tener una buena cultura científica. Entonces, y luego nos quejamos del terraplanismo y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que eso se desarrollara más, ¿no? Pero ese movimiento negacionista al que te estás refiriendo, supongo, pero ese movimiento es mundial. Saco la cara aquí por España porque sí, en España los hay, pero es que los hay en todos los sitios. Sí, todos los países justamente tienen lo suyo. Yo creo que todas las reacciones tienen mucho que ver con algo del ser humano, con algún tipo de comportamiento que no conocemos bien. No, por supuesto, pero es un movimiento que una de las características que tiene es que es un movimiento anticiencia. Sí, pero además es anterior a la pandemia, o sea, ya venía de antiguo que hay un movimiento anticiencia. Y también, entonces, en la medida en que la gente vaya conociendo más la ciencia, con sus luces y con sus sombras, o sea, nadie lo niega, y con sus virtudes y con sus defectos, pero un buen conocimiento y también de la manera de pensar científica, de la lógica científica, de argumentación científica, está muy bien que eso desde pequeño también se vaya... y luego también, por puro egoísmo, digamos, patriótico, es decir, España tiene 2 premios Nobel de Ciencia y son del año catapún. Y uno de ellos es realmente de ciencia, que bueno, el premio Nobel es realmente a la ciencia estadounidense, que es donde él pudo desarrollarse con plenitud, ¿no? ¿Te estás refiriendo a quién? Me estoy refiriendo, bueno, a Ramón y Cajal. Pero Ramón y Cajal sí que desarrolló en Barcelona, en Zaragoza, en Huesca, sus innovaciones y... Ojo que la neurología es el padre de la neurología. Seguramente si fuera norteamericano hubiéramos hecho, sería una estrella, porque estamos hablando de uno de los científicos más importantes de la historia de la humanidad, es nuestro Santiago Ramón y Cajal. Claro, pero yo me refiero a Severo Ochoa. Claro. Que digo que él realmente toda su carrera la desarrolló y su premio Nobel se desarrolla en Estados Unidos. Sí, claro, por eso digo. Claro, Claro, y por eso digo que estamos hablando de que realmente de los países de nuestro entorno y además con un nivel más o menos parecido de inversión del PIB y tal, estamos muy, muy atrasados en eso. Hemos avanzado mucho, que cada vez tenemos mayores publicaciones, los equipos son también más internacionales, pero bueno, eso es muy significativo, porque eso también marca, por ejemplo, en el ranking de las universidades. Entonces, hay toda una serie de factores que son muy importantes y que estaría bien que exista ya esa cultura desde pequeñitos y que igual que ya digo que tenemos normalizado los concursos de arte, de música, de literatura, de poesía,
también se hagan certámenes de ciencia y que, bueno, pues cada uno a su escala y poco a poco se vaya instalando esto, ¿sabes? Entonces yo eso lo veo mucho en América, yo creo que están muy... Igual que tienes ese tipo de certámenes, tienes los de ciencia, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, estaría muy bien. En un minuto, Juanjo, coméntanos algo sobre esa información que dábamos y que nos ibas a transmitir, sobre esa poción mágica, sobre esa receta de 1000 años de antigüedad que puede matar bacterias. Pues mira, si me dejas otro comentario sobre Manuel. y así luego la cogemos esta. Es muy rápido. Porque comentaba la cuestión de lo de las casas fantasmas, que a mí me ha interesado mucho siempre esto de las leyes, ¿no? Un poco de los pleitos con el más allá. Pero yo creo que en este caso, sobre todo, lo que hay es una cuestión de información, ¿no? Y él lo iba comentando también un poco entre líneas. ¿Hasta qué punto determinada información o determinada creencia puede condicionar la oferta y la demanda de un bien inmobiliario? Por ejemplo, aquí en España eso se nota mucho con unas patatas calientes que les caen a las inmobiliarias, que son las casas donde se han cometido actos truculentos, donde ha habido crímenes. Por ejemplo, yo he estado mirando y, por ejemplo, ¿os acordáis del famoso chalet de Pioz, donde se produjo ese asesinato? Ahora mismo está a la venta en 127.000 euros aproximadamente y vale más del doble. Y el caso, por ejemplo, de la finca de José Bretón se vende ahora por 180.000 euros, aunque está valorada en mercado en 500.000 euros. Entonces, ahora mismo no hay ninguna obligación por la ley española de que el propietario tenga que informar de qué sucesos criminales o de crónica negra han ocurrido en esa propiedad. Pero, sin embargo, claro, hay casos que son tan públicos y tan notorios que con que tú te metas en Internet ya sabes lo que está ocurriendo, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, hay una página web que sí que recoge todas las casas donde se han producido muertos, para que tú sepas, cuando vas a adquirir un piso, pues que ya viene con esa historia detrás, ¿no? Y en función de eso tú puedas negociar el precio. Las noticias en Onda Cero llegan ya mismo y luego continuamos en La Rosa de los Vientos en la tertulia Zona Cero. Son las 2, es la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Comenzamos en Reino Unido, donde su primer ministro Boris Johnson ha comunicado a última hora de este domingo que si el 15 de octubre no hay pacto, su gobierno no dudará en levantarse de la mesa de negociación del Brexit, aunque esto suponga un Brexit duro. Boris Johnson planea publicar esta semana una legislación que acaba con partes clave del acuerdo del divorcio firmado con la Unión Europea el año pasado. Downing Street y la Comisión Europea están de acuerdo en que esa fecha, el 15 de octubre, sea el plazo límite. Es el único modo de que haya tiempo para que los documentos finales se terminen de perfilar y puedan ser aprobados por los parlamentos antes del 31 de diciembre, que es cuando se produciría el divorcio. De vuelta a España, en Madrid, el Gobierno regional ha comunicado que entre 2.000 y 2.500 docentes tienen que someterse a una PCR tras dar positivo en alguno de los test serológicos programados por la comunidad antes del regreso de las aulas. Si finalmente dieran positivo en coronavirus, con las PCRs a las que se van a someter, serían sustituidos por interinos adicionales a los 10.600 profesores que la comunidad tiene previstos contratar. Es lo que ha explicado el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio. Y por supuesto, sí, los profesores que como consecuencia de esas pruebas PCR no puedan empezar el curso, pues por supuesto que serán sustituidos como habitualmente sustituido un profesor que está enfermo o que tiene que guardar cuarentena, y eso se llama un interino, y esos serían adicionales a los 10.610, casi 11.000 que tenemos previsto contratar. Hasta el momento se han realizado 66.000 pruebas entre los 72.000 docentes convocados. Esto supone, en palabras del consejero, que está acudiendo el 90% de los docentes, algo que satisface al Gobierno regional. El ritmo de contagios ha bajado ligeramente en las últimas 24 horas. El País Vasco y Andalucía han notificado menos casos, 608 y 680 nuevos positivos, mientras que Cataluña suma un día más 1.200 casos. Nuestro país supera ya el 500.000 de contagios, pero dice la vicepresidenta Carmen Calvo que la incidencia de la pandemia es similar a la de otros países de Europa.
España tiene una situación muy parecida al resto de Europa. Otra cosa diferente es que cada país dé los datos como los considera oportuno. Nuestro país da los datos que nos suministran las comunidades autónomas de una manera que engloba bastante bien contagios, hospitalizaciones y, naturalmente, lo peor de todo, las muertes. Pero es muy importante ahora mismo en Europa preservar el espacio común. Y en clave política, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha insistido en que la mayoría de la investidura de Pedro Sánchez para sacar adelante los presupuestos generales del Estado es fundamental. En una entrevista para el Diario Público, el secretario general de Podemos ha recalcado que para algo tan importante como los presupuestos, que pueda dar estabilidad al Gobierno y al país en los próximos años, se debe negociar primero con los partidos de la investidura, después con quienes se abstuvieron y al final con quienes votaron que no. El diálogo, lógicamente, no debe excluir a nadie, pero hay que ser realistas. Creo que en estos años y en estos meses se ha demostrado que la única mayoría que puede asegurar la estabilidad del Gobierno y que puede asegurar que en este país se van a aplicar estos presupuestos para afrontar tareas de reconstrucción enormemente importantes para el país es la mayoría de la investidura, y esa es la hoja de ruta del Gobierno. Iglesias ha recordado que un acuerdo con Ciudadanos sería muy difícil porque gobierna con Vox y eso blanquea a la ultraderecha. Y por último, sucesos. En Madrid ha muerto un hombre de 49 años tras ser atropellado por un autobús en Aravaca. El conductor del autobús había mantenido una discusión de tráfico con la víctima, que le había recriminado una acción al conductor. Y en la actualidad deportiva, España ganó anoche 4-0 a Ucrania en nuestro segundo partido de la segunda edición de la Liga de las Naciones. 2 de los goles los marcó Ansu Fati, que con 17 años se ha convertido en el jugador más joven en marcar con la selección. Al margen del fútbol, 2 nombres, Carlos Sainz y Pablo Andújar. Carlos Sainz es el piloto de Fórmula 1, fue segundo en el Gran Premio de Italia, su mejor resultado logrado hasta ahora este domingo. Y por otro lado, Pablo Andújar, el tenista español, se ha metido en cuartos de final del Open de Estados Unidos después de que en su partido de octavos ante el número 1 del mundo, ante Djokovic, el serbio fuera descalificado por dar un pelotazo a una juez de línea. Eso ha sido todo. Más información a las 3, las 2 en Canarias. Síguenos por internet en ondacero.es. La vida cambia, pero hay momentos que nos gustaría que durasen siempre, que evocan tranquilidad y cercanía, que nos hacen sentir bien. Y cada tarde con Julia vivimos esos momentos, con voces cercanas para reflexionar, debatir y opinar, que nos hacen pensar y también sonreír. Temas que nos afectan, que nos interesan y nos entretienen. Las tardes que forman parte de nuestra vida. Las tardes de siempre. De lunes a viernes a las 3, Julia en la Onda. Con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio, las 2 y 6 minutos. Almohadilla Rosavientos en Twitter, Almohadilla Rosavientos. Tertulia Zona Cero con Miguel Pedrero, Manuel Carvallal y Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, ahora sí te pregunto por el tema de esa receta medieval, 1000 años de antigüedad, y puede servir para matar bacterias. Para matar superbacterias, además. Es decir, esta además es una... Nosotros hace unos años, Chris Obeck y yo sacamos un libro sobre OPARs, donde analizábamos lo que eran los OPARs, pues conocidos estos supuestos objetos fuera de su tiempo, que además, hay diferentes rankings también en Internet. Analizamos los principales, pero luego también quisimos darle una especie de giro al concepto de OPARs y preocuparnos por determinados conocimientos del pasado que están sirviendo de inspiración hoy día para hacer ciencia de vanguardia. Y justamente uno de los que mencionamos fue esta receta, que ya entonces fue estudiada por primera vez y ahora ha aparecido un segundo estudio que refuerza las primeras impresiones. Nosotros lo que incluimos en el libro era que efectivamente estábamos ante una receta medieval que estaba extraída de un libro, de una especie de recetario entre la medicina y la magia. Es un libro, un texto médico anglosajón
que está escrito en torno al año 900, que se custodia en la Biblioteca Británica, y que ahí aparecía una receta que parece que estaba pensada para acabar con los orzuelos, ¿no? Y entonces estaba compuesta esta receta de ajo, de cebolla, de vino y de una especie de pizca o de bilis de buey. Se tenía que hacer toda esta pócima No y luego me extraña que mate bacterias. Claro, la colocabas en el ojo y entonces se supone que, según este recetario médico, pues bueno, curaba, como digo, el orzuelo. ¿Qué es lo que ocurre? Que en ese Lo que no te momento, dice es el efecto secundario, ¿no? Claro, bueno, lo que te dice es que te lo pongas en la piel, no que te lo comas. Entonces, claro, que ahí yo creo que ya puede tener unas consecuencias muy diferentes. Pero lo que llegaron a la conclusión en ese primer experimento, que entonces hizo además la Universidad de Nottingham, que además queda como todo muy en plan Edad Media, ¿no? Ellos incluso llegaron a reproducir, recuerdo, que llegaron a producir el vino tal cual se suponía que se creaba en el siglo X. O sea, que incluso la manera que tenían de hacer el vino también la recrearon para incluirlo en la receta. Y llegaron a la conclusión entonces de que exponiéndola con una cepa de bacterias, de superbacterias, de unas bacterias que además están demostrando que ya empiezan a tener una gran resistencia a muchísimos antibióticos, que ese es el gran problema que tenemos ahora, que hay muchas bacterias de este tipo de microorganismos que ya se están adaptando y ya no son tan eficaces determinados antibióticos, ¿no? Entonces hay que crear o nuevos remedios o nuevos antibióticos que superen las capacidades que tenían los anteriores, ¿no? Que, como digo, ya han quedado anticuados o ya no son efectivos. Bueno, pues en su momento lo utilizaron contra el Staphylococcus aureus y demostró que era capaz de acabar con estas bacterias y que además no acababa con otras que hubiera alrededor, que no las dañaba. Y además una cosa muy interesante descubrieron, y es que estos componentes que os he comentado, el ajo, la cebolla, el vino y la bilis de buey, por separado no tenían capacidad para acabar con esta superbacteria. Pero en cambio, juntos, es decir, en la composición y en esas cantidades que se utilizaban, sí que tenían ese efecto, ¿no?, antibiótico. Entonces, bueno, ahora lo que ha hecho la Facultad de Ciencias de la Universidad de Warwick ha sido reforzar ese estudio, es decir, copiar lo que hicieron hace unos años esos otros colegas de la Universidad de Nottingham. Y ahora lo que han hecho ha sido actuar sobre un amplio espectro de bacterias diferentes, también de bacterias que están demostrando que tienen una gran capacidad infecciosa. Por ejemplo, unas bacterias que se sabe que aparecen en determinadas heridas de guerra, otras que están relacionadas con infecciones pulmonares, otras que aparecen cuando provocan determinadas infecciones en determinadas cirugías. Otras que también provocan amigdalitis, que provocan la escarlatina, la fiebre reumática, e incluso algunas que generan también úlceras en el pie diabético, que es como lo llaman, etcétera, etcétera. Bueno, lo han probado, como digo, con esta amplia batería de bacterias y, por lo menos en el laboratorio, se ha comprobado que esta pócima milenaria tiene una gran actividad antibacteriana y que, por lo tanto, sus efectos, en el caso de estos experimentos, funciona. Y parece además que esta mezcla no daña, como digo, las células humanas ni las células de los ratones. Entonces, la idea es avanzar y, como digo, esto es una cosa que nosotros en nuestro libro insistíamos de cómo también hay toda una línea de investigación científica que está tratando de revisar antiguos remedios, bien en tratados antiguos. Uno de ellos, por ejemplo, también es la malaria. Uno de los remedios más eficaces que se encontró contra la malaria ya en la guerra de Vietnam fue en China, en un manuscrito también pues del siglo X o siglo XI, muy antiguo, donde se estaba haciendo una determinada infusión, apareció ahí como una infusión para acabar con determinadas fiebres. Y fueron capaces los científicos en su momento de extraer los principios activos de esa infusión china, ¿no?, y también milenaria, para aplicarlo contra la malaria, y se ha comprobado durante mucho tiempo que ha sido uno de los remedios más eficaces, ¿no? Y también esta noticia, ahora que se ha ido difundiendo, habla de que hace unos años un equipo de investigadores que estaban analizando determinados remedios de estos tópicos, de estos que se utilizaban en la piel por determinados médicos en la Guerra Civil de Estados Unidos, se han comprobado también que tienen bastante poder también antimicrobiano, y ellos lo utilizaban con una serie de plantas medicinales, ¿no? O sea que toda esta revisión que se está haciendo, aquí hablamos muchas veces de cómo hay determinados especialistas que van a otras determinadas etnias o se ponen en contacto con chamanes, pero también hay toda una búsqueda, toda una revisión de literatura antigua
de recetarios medicinales muy variados, que ahora mismo también se trata de ver, pues eso, esos efectos que tienen un poco sanadores, y eso sí, extrayendo los principios activos más interesantes para aplicarnos a los problemas médicos que tenemos hoy en día y que, bueno, de más actualidad no puede ser, ¿no? O sea, que al final volvemos a lo tradicional para poder salvarnos de lo más evolucionado. Hombre, ahí yo creo que lo que hay es que evidentemente ha habido, a lo largo de la historia de la humanidad, ha habido muchas circunstancias en las que la gente se ha tenido que exponer a problemas que luego se han ido dilatando en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, la malaria, pues es una enfermedad, ya vemos, ¿no? Y entonces es interesante cómo ellos lo afrontaron, cómo también por ensayo y error, bueno, fueron capaces en determinados momentos de solucionar o de paliar ese problema. Y entonces ese conocimiento ahora mismo está escondido, durmiendo un poco el sueño de los justos en determinados estantes, en determinados archivos, esperando que alguien se atreva a revisarlo y a ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo, el del manuscrito medieval que estamos comentando y esta pócima tan curiosa, y lo que llama más la atención y lo que insisten mucho las crónicas estos científicos es que estos ingredientes que en principio son accesibles, porque estamos hablando de ajo, cebolla, vino y la bilis de buey, son bastante accesibles hoy en día, sin embargo, por separado... La bilis de buey no sé si accesible o no, ¿eh? Bueno, el buey es un animal que todavía, ¿sabes? Todavía existe, sí, hombre, pero cada vez menos. Bilis, ¿no? Bueno, si te meten la receta sangre de dragón, entonces ya nada, no podemos hacer nada. Exacto. Pero lo curioso y lo que insisten mucho es que ellos han intentado probar estos elementos por separado y no tiene esa capacidad antibacteriana. Y sin embargo, conjuntamente y mezclados en esas determinadas cantidades que aparecen en el manuscrito, es como realmente sí que demuestra ese poder sanador, ¿no? Entonces eso también asombra mucho porque demuestra que a lo mejor tenemos remedios a nuestro alcance que están aquí, están muy, muy cerca y que es la combinación de esos elementos, de esos ingredientes, lo que realmente le ofrece unas prestaciones, ¿no? Un poco como se dice siempre, ¿no? De que la suma del todo es más que la suma de las partes, ¿no? Pues algo así. Viajamos en el tiempo, viajamos hacia atrás a la edad de bronce y se han encontrado unos restos, Manuel Carvallal, que tienen que ver, o parece que tienen que ver, con los primeros o algunos de los primeros instrumentos musicales. Sí, y con más cosas. Porque lo que sugiere esta investigación que acaba de publicarse en la revista especializada Antigüedades, un trabajo de un equipo de investigadores de la Universidad de Bristol, liderados por el doctor Thomas Bott, ellos parten del descubrimiento de restos humanos datados en la Edad de Bronce, en distintas tumbas excavadas en el Reino Unido, en el que encontraron una anomalía en cuanto a la antigüedad de los restos encontrados, lo que les llevó a la conclusión de que en la Edad de Bronce, cuando se estaban realizando muchos de los petroglifos que tanto nos fascinan a muchos curiosos en este tema, existía la tradición en el Reino Unido de conservar restos humanos mucho tiempo después del fallecimiento de los propietarios, vamos, de las personas a las que pertenecían esos restos. Los investigadores concluían que eso se debía a que dentro de las tradiciones mortuorias en el Reino Unido en esa época, esos restos servían para rememorar o para recordar a familiares, a amigos o a enemigos, utilizando esos restos humanos como una especie de fetiches. Pero entre esos restos descubrieron en Wiltshire, muy cerca, en un complejo funerario, muy cerca de Stonehenge, un hueso de la zona del muslo que había sido tallado y pulido hasta convertirlo en un instrumento musical. No es el único que se ha encontrado. Entonces, la conclusión a la que llegan, que es muy curiosa, es que dentro de esas tradiciones funerarias o de esas tradiciones mortuorias, además de la conservación de los restos humanos que eran escarnados, o sea, a los que se quitaba de la carne, sometidos a cremación, a momificación, también llegaban a construir instrumentos musicales cuya música, teóricamente, servía para recordar con mucha más carga emocional
a las personas que habían convivido con estos habitantes de la Edad de Bronce en el Reino Unido. Se conserva actualmente ese objeto considerado como un objeto ceremonial en el Museo de Windsor, y es un planteamiento bastante sorprendente de la historia de la música, ¿no? Que se hubiese originado al principio de los tiempos con restos humanos convertidos en flautas o instrumentos de percusión para, a través de la música, mantener el recuerdo mucho tiempo después de las personas que fueron importantes para nosotros. Qué curioso, qué llamativa esta noticia, esta información, porque la música sirve para recordar cosas y se activa el recuerdo sobre algunos momentos con la música. Eso está demostrado. Un sonido musical evoca un momento, una circunstancia. Pues esto va todavía un poquito más allá. Evoca la existencia de una persona que ha sido importante en la vida de nuestra, en la vida de otra persona. Es importantísimo y llamativo esta noticia, esta información. Miguel Pedrero, vamos a comentar la siguiente noticia, que la siguiente noticia nos traslada a la historia de la literatura, a las distopías, a las novelas más importantes que presentan el futuro. Hay tres fundamentales en el siglo XX. Las tres novelas son Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, otra novela es en 1984 de George Orwell, y la tercera en discordia es Un mundo feliz de Aldous Huxley, uno de los autores más llamativos, más inquietantes y más sorprendentes de la historia de la humanidad. Ahora se ha conocido una serie de predicciones, de profecías del futuro de este personaje, de Huxley. ¿Qué decía Miguel sobre ese futuro al que ya nos podemos estar enfrentando? Rápidamente. Bueno, vamos a ver, tú lo decías muy bien, que Aldous Huxley es conocido fundamentalmente por su novela de Un mundo feliz, que ya apuntaba maneras, porque narra una sociedad en la que los individuos están controlados por un omnímodo poder central hasta el mínimo detalle de sus vidas. Es decir, desde que nacen ya pasan a formar parte de una u otra casta. Es una sociedad donde la pobreza y el conflicto han sido erradicados, y la máxima es no pensar y ser felices, y si no somos felices tomamos el soma, que es una droga que nos hace felices, ¿no? Bueno, en realidad Huxley escribió durante toda su vida abundantemente sobre el poder que, según él, en el futuro detentaría una élite que controlaría grandes grupos de población a través de la tecnología y de los medios de comunicación. Esa fue una de sus mayores obsesiones, y otra de sus obsesiones es el poder de ciertas sustancias psicoactivas, de ciertos enteógenos, ¿no? De hecho, otra de sus obras más conocidas es Las puertas de la percepción, en donde Huxley defiende, entre otras cosas, que en realidad el cerebro humano filtra la realidad para no dejar pasar todas esas impresiones e imágenes, las cuales serían imposibles de procesar por el cerebro. Y de acuerdo con esta visión, pues las drogas alucinógenas lo que hacen es reducir ese filtro, abrir esas puertas de la percepción y acceder a otros estados de la realidad. Y en este libro, en Las puertas de la percepción, y en otro que escribió en el año 1956, Cielo e infierno, en realidad lo que está describiendo sus experiencias con la mescalina, ¿no? Y es muy interesante. Bueno, aquí podríamos entrar a muchas cosas, porque su tesis es que el universo y la conciencia son la misma cosa. Él habla de la conciencia global, del orden universal, de la conciencia cósmica, que algunos llamarían Dios. Bueno, es tremendamente interesante. En definitiva, esas son sus dos obsesiones. Y en el año 1958, a Aldous Huxley lo entrevistan en la ABC. Y dijo más o menos lo siguiente sobre el mundo actual. ¿Qué fue lo que predijo? Sí, bueno, pues esta entrevista tiene lugar 26 años después de publicar Un mundo feliz. Un mundo feliz lo publica en el 32, esta entrevista es en el 58. En esa época, Aldous Huxley ya había vivido la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y los inicios de la brutal Guerra Fría, ¿no? Y digamos que con todo ese conocimiento y haciendo gala de su capacidad de prospectiva, en ese programa de televisión realiza una serie de profecías de lo que será el futuro del mundo, y en muchas de ellas ha acertado. Fijaros, la primera, él decía que en un futuro no muy lejano
la población mundial o gran parte de la población mundial estaría esclavizada por la burocracia, la televisión y la tecnología. Él defendió en esa entrevista que el avance de la tecnología generaría o daría lugar al nacimiento de enormes y poderosas instituciones organizadas de manera jerárquica y vertical, instituciones que ejercerían una influencia casi total en todos los individuos. Yo creo que aquí no ha ido desencaminado y esto lo estamos viendo en la actualidad. La segunda, él decía que la publicidad esquivará o logrará esquivar todos los filtros racionales y capturará la mente de los niños. Bueno, esto lo dijo en una época donde la televisión todavía no tenía la influencia social que tuvo unas décadas después, y yo creo, desde mi punto de vista, no sé qué pensaréis vosotros, que en realidad subestimó el poder de la publicidad, porque en realidad la publicidad no solamente ha logrado capturar la mente de los niños, sino también de los adultos. Y ahora, con esta época que estamos viviendo del neuromarketing, que es el uso, el empleo de las más modernas tecnologías para conocer el funcionamiento del cerebro humano, romper todas nuestras barreras para vendernos cualquier fin ideológico o económico, yo creo que estamos absolutamente perdidos y la publicidad y los mensajes a través de Internet y las redes sociales pues nos están dominando totalmente. La tercera, yo creo que esta es en la que más se equivocó. Él habló del establecimiento de una dictadura mundial basada en el terror. Bueno, hay que tener en cuenta que en esa época pues Orwell tenía la visión de la Unión Soviética y también de las dictaduras fascistas en Latinoamérica que estaba imponiendo Estados Unidos, y yo creo que aquí se equivocó. Yo creo que lo que estamos viviendo actualmente tiene más que ver con esa obra que tú has citado antes, Bruno, con la obra de Orwell 1984, ¿no?, que describía una dictadura no tanto basado en el uso de la fuerza, sino en el control y en la vigilancia absolutos, ¿no?, que es lo que estamos viviendo ahora. 4. Él decía que el desarrollo de la tecnología farmacológica nos convertirá en esclavos por propia convicción. Bueno, esto se puede ver a lo largo de toda su obra y todas sus novelas. Él decía que en el futuro estaría permitido y alentado por los estados el uso de ciertas sustancias enteógenas, de ciertas drogas, para que la población permaneciera en un constante estado de alegría y felicidad. Bueno, todavía no hemos llegado a eso, pero yo creo que todo se andará. Yo creo que la droga actual no es esa, sino que es la tecnología y la industria del entretenimiento, ¿no? De hecho, muchos el teléfono móvil. Sí, claro, y fundamentalmente el teléfono móvil y el entretenimiento a través de todas esas plataformas de series, de películas, etcétera, etcétera. De hecho, muchos expertos ya plantean un futuro totalmente distópico en el cual el avance de la tecnología pues expulsará del mercado laboral a grandes masas de población, que al final sobrevivirán con un ingreso mínimo vital que les dará el Estado, y sus vidas pues estarán basadas en el entretenimiento barato a través de estas plataformas de contenidos, ¿no? Bueno, yo creo que aquí se equivocó a medias, y yo creo que esto lo veremos, ¿no? El uso de ciertas drogas y ciertas sustancias, que de hecho ya lo estamos viendo, ¿no? Porque una de las grandes pandemias actuales pues son los problemas mentales, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la depresión, y de hecho el gasto por persona en este tipo de pastillas para paliar este tipo de circunstancias, la depresión en nuestro mundo occidental está al orden del día. Sí. Quinto, venga. Esto es muy interesante. Él decía que los candidatos políticos del futuro serán solo una mercancía publicitaria en manos de profesionales del marketing. Yo creo que no hay mucho más que decir, ¿no? Y si no, veamos lo que pasa en nuestro gobierno. Pedro Sánchez, Iván Redondo, ¿no? El creador, el auténtico creador del presidente y el que marca toda la agenda política. Bueno, pues lo estamos viendo en España y en otros países del mundo. 6. Él decía que las personas malignas se aprovecharán de la tecnología para obtener el poder absoluto. Bueno, creo que no hace falta tampoco decir más. Big Data, inteligencia artificial, manipulación de Internet y las redes sociales para emitir mensajes de corte ideológico, político, noticias falsas, fake news. Bueno, yo creo que todo esto
lo estamos viendo. Estamos hablando de una entrevista que dio en el año 1958, estamos en el año 2020 y yo creo que ha acertado bastante. Desde luego que sí. La figura de Aldous Huxley, el autor de Un Mundo Feliz, y las profecías que hizo para el futuro, un futuro que parece una representación de nuestro tiempo. Hablamos ahora de embarazos de animales, Silvia. Pues sí, la verdad es que la naturaleza nos sorprende una vez más. Ya tanta tecnología, vamos a ver lo sabios que son los animales y cómo aprenden y cómo protegen a sus crías para saber sobrevivir, pase lo que pase. Y uno de los animales más característicos y que hay una colaboración maravillosa entre la hembra y el macho es el caballito de mar. Y el caballito de mar, por lo visto, pues puede ser diminuto, muy chiquinín, y puede llegar, pues eso, desde 2 centímetros hasta 20. Y dependiendo de cómo sea de grande, pues puede llegar a albergar, si es el chiquitín, 30 crías, ¿no? 30 caballitos, y el de 20 hasta 2000. ¿Cómo lo consiguen? ¿Cómo hacen esta colaboración entre la hembra y el macho? Bueno, pues es fácil. La hembra es la que produce los huevos, lo hace por lotes sucesivos y se los pasa al macho. Y entonces el macho es quien luego coge y los va madurando. Él va desarrollando a los caballitos de tal manera que cuando ya da a luz, cuando ya la gestación está completa, que es entre 2 y 5 semanas, pues salen perfectos los caballitos de mar. O sea, no salen como, por ejemplo, en otros animales marinos como el rodaballo o la dorada, que son larvas diminutas y encima son ciegas y pequeñas y los hacen en 5 días. No. Estos hacen esa colaboración perfecta, como decimos, entre la hembra y el macho, y cuando ya la gestación está completada, el caballito ya está formado. Entonces, pues pueden llegar a tener hasta 2000 individuos, hemos dicho. Pero hay otros animales con unos embarazos súper peculiares. Unos de ellos, y que llaman más la atención, o a mí por lo menos me ha llamado más la atención, son los canguros hembras. Resulta que tienen 3 vaginas, 2 úteros, pero lo más alucinante es que consiguen pausar el embarazo cuando ellos quieren. ¿Cómo lo consiguen? Pues esto tiene una palabrita un poquito complicada que se llaman, os lo voy a decir, bueno, ahora la encontraré, la diasposa, una cosa así. Bueno, el caso es que lo que hacen es que tienen dos úteros y entonces ahí se van repartiendo el esperma del canguro macho y luego la vagina central es donde ya directamente coge y es como que se procrea, como que ya se va formando ese bebé. Pero claro, el bebé, la cría, pues como es muy diminuta... Si alguno no sabe identificar las partes de una vagina como para identificar 3 a la vez. Bueno, pues como es muy diminuta, de apenas 2 gramos, pasa al marsupio, que todos conocemos, que siempre se ve la bolsa esta de la hembra canguro, que se está ahí gestando. Lo que pasa que no es interior, sino que es exterior, ¿no? Bueno, pues ese bolsillo externo del vientre de la madre, ahí va a estar durante meses protegido por una membrana y termina de formarse antes de asomar la cabeza. Cuando asoma la cabeza es cuando ya está prácticamente formado, pero aún así, mientras está formando ese bebé, ella puede seguir quedándose embarazada. Y entonces coge y dice, no, tú te quedas ahí parado. Lo pausa en el útero, pausa el embarazo y puede estar, pues eso, fecundada, porque por lo visto mantiene relaciones con el canguro macho con bastante frecuencia. Los ciclos más importantes son a finales de invierno y a finales de verano. Pero pueden durar hasta, dice que la gestación de la especie puede durar hasta 40 días, pero es que lo que hacen es que las hembras tienen tal control en la gestación de decir, tú te quedas en pausa aquí como dormido y no sigues formándote, que se ponen todas a tener las crías en febrero. O sea, todas las hembras, aunque tengan una cría, aunque tengan un embarazo que lo dejan en pausa, cuando ya quieren tener y gestar ese embarazo, suele ser en la segunda quincena de febrero.
y puede durar hasta 11 meses la pausa del embarazo. O sea, que está el embrión con el útero, ¡pum!, y no se está gestando, no se está formando hasta que ella no quiere. Tú fíjate qué lista. Sí, sí. Así tienes el embarazo cuando tú quieres. Exacto, organiza su vida perfectamente. Perfectamente, pero que encima Pues ya... voy a ser madre en tal fecha, pero es que acierta porque dice, vaya, que se me adelanta el embarazo, entonces lo paro un poquito. Pero encima sincronizarlo entre todas las hembras para tener las crías a la vez. Pero luego ya casos también súper llamativos son los de los tiburones. Cuando la gente dice, no, que por lo visto está la leyenda de que los tiburones son caníbales a la hora de tener crías, pero no es así. Resulta que hay tiburones que pueden tenerlo, y ahora os vamos a decir quiénes, similares a los humanos, y hay tiburones que lo hacen a través de los huevos. La mayoría de ellos son a través de los huevos. Bueno, pues resulta que no es que el tiburón sea caníbal con sus crías, sino que los embriones más fuertes son los que se comen a sus hermanos, a los huevos, para salir adelante. Entonces, por eso, de alguna forma, son caníbales. Entonces, pues mira, por ejemplo, tenemos a las hembras de tiburón toro, pues tienen ese tipo de gestación, con huevos, y esos embriones más fuertes se comen a los otros. Hay otra, por ejemplo, la de tiburón blanco, esta, además de alimentarse los huevos de líquido intrauterino, luego, si quiere seguir adelante, se puede también comer a sus hermanos. Pero, por ejemplo, hay otros casos que son los tiburones vivíparos, como el martillo, las tintoreras, que esas sí hacen las gestaciones, como hemos dicho, muy parecidas a las del ser humano. Pero hay algo que dices, esto no puede ser en la naturaleza. Resulta que hay crías que se desarrollan dentro del útero y viven en una placenta hasta que estén listas para seguir el océano, pero es que el tiburón de Groenlandia, por ejemplo, puede tener sus crías más de 8 años dentro de ella, sin que dé a luz. Y, por ejemplo, en el útero, y otra hembra, por ejemplo, la hembra del tiburón ballena, que fue capturada en Taiwán en 1995, resulta que guardaba a su interior más de 304 crías. ¡Qué barbaridad! O sea, que es que lo de los animales es algo alucinante. Pero ya otra rareza que te quedas, vamos, ojiplático. Resulta que el tiburón cebra, o lo que la llaman ellos de puntas negras, dice, no siempre necesita un macho para quedarse embarazada. Entonces, si hay machos, pues dice, venga, eres útil, me sirves, voy a fecundar contigo. Pero si no lo tiene, son capaces de reproducirse sin macho. Se ha dado esa rareza y se convierte. Y luego ya como muy súper rápido están rarezas como de las ranas y los peces. Unas de ellas son las ranas del género pipa, que estas también hacen colaboración entre la hembra y el macho, y entonces la hembra coloca los huevos sobre su torso, luego el macho los fertiliza y luego el macho coge y los incrusta en su piel, los cubre, los protege, y cuando ya se desarrollan dentro de 20 días, plop, plop, lanzan ahí los renacuajos y sobreviven. De ahí viene la expresión, me ha salido rana. No. Y luego, ya unos peces que viven en aguas muy profundas, dicen que entre 150 y 500 metros, que tienen un nombre rarito, que se llaman Paracén pacificus. Bueno, pues el Paracén pacificus, estos son capaces de tener 530 embriones en la boca. Por lo visto, descubrieron a uno, pero en vez de pececillos suyos, lo que tenía era embriones de cangrejo. Así que, pues bueno, que estas rarezas son las que tienen los embarazos de nuestros amigos los animales. Bueno, pues curiosos y fascinantes estas informaciones sobre los embarazos. Este caso, me he quedado con ese caso, 300 y pico fetos a la vez. Sí, en ese caso, tremendo. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche, la primera tertulia Zona Cero de esta temporada, la temporada número 23, con Miguel Pedrero. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Manuel Carbellal, gracias. Un placer, gracias. Juan José Sánchez Oro, gracias. Hola, gracias. Juanjo sí. Está recolectando bilis de buey. Sí. Para la receta. Y atención a lo que vamos a contar ahora, ¿eh? En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.